Muy bien. El día de hoy, en la lección de hoy, vamos a ver la diferencia entre presente simple y presente continuo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de ello? Número uno, el presente simple es algo que podemos usar, ¿no?, a una acción que no necesariamente hagamos en el momento. Por ejemplo, yo juego fútbol. I play soccer. Lo hago, sí, pero ahorita en este momento no lo estoy haciendo. Mientras que el presente continuo es una acción que sí se está haciendo en el momento. Por ejemplo, yo estoy hablando. I am talking. Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos usar una oración en presente simple para especificar una acción sin que esta acción sea realizada en el momento. Mientras que cuando hagamos una oración con un presente continuo, es algo que sí realmente lo estamos haciendo. Ahora, en el presente simple, trabajamos con oraciones normales. Por ejemplo, I play soccer, I read a book. Yo juego soccer, yo leo un libro. Muy bien. Ahora, existe un pequeño truquito que se puede usar ahí. En español, aunque no lo crean, es mucho más difícil trabajar con el presente simple. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, digo, yo leo, él lee, ella lee, ellos leen. Ahí nosotros hemos convertido el verbo en diferentes formas. Leo, lee, leen. 3 diferentes formas. Pero en inglés existen solamente 2, que es súper fácil de aprender. ¿Cómo lo sabemos esto? Es así. Cuando usemos en tercera persona para he, she o it, hacemos el verbo, le agregamos una S. Por ejemplo, I read, yo leo. He reads, él lee. She reads. Y we, en plural, read. Ya no uso la S. Entonces, hay que aprender eso. Cuando usemos para tercera persona, para he, she o it, le agregamos a la acción, le agregamos una S. Por ejemplo, I sleep. He sleeps. I drink. She drinks. Así es que vamos a poder trabajar las diferentes formas. Mientras que en el presente continuo lo único que tenemos que hacer es agregar el llamado ing, ing. Por ejemplo, she reads y después hacemos she is reading. Ahí, claro, también vamos a trabajar con el verbo to be. Ya lo sabemos, por ejemplo, que decimos para I am. Para he, she, it usamos is para lo que es tercera persona en singular, y para los plurales usamos are. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo I sleep. O para presente continuo, entonces digo I am sleeping. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo donde nos dice I read. Yo leo. Si lo quiero decir en presente continuo en la acción que estoy haciendo en el momento, entonces digo, ok, I am reading. Vamos a ver una de las reglas que nos basamos primero con el presente simple. Muy bien, aquí como ven, tenemos las formas, ¿no? Usamos nuestros pronombres personales I, you, he, she o she, he, we, you, they. Muy bien, si se dan cuenta, para las plurales, las singulares de la tercera persona tenemos reads. ¿Ok? Como se ve aquí. He, she, reads. ¿Ok? Aquí para las primera persona, segunda persona y para los plurales tenemos I read, you read, we read, you read para ustedes, and they read. Entonces, si aprendemos ese truquito para usar en tercera persona, he, she, y le agregamos solamente la S, he, she, reads. I play, he plays. I sleep, she sleeps. Ok, muy bien. Ahora, cuando quiero hacer la forma negativa de
de una oración. Ahí ya trabajamos con el do y das. Ahora esto también tiene un truco, es súper sencillo. Para la tercera persona, ¿ok? Del singular, he o she, usamos el das. Para el resto, I, you, we, they, usamos el do. ¿Ok? Y en este caso decimos do not, si queremos decir algo negativo, y does not, si queremos decir algo negativo en la tercera persona. Por ejemplo, aquí decimos, por ejemplo, en un afirmativo yo digo I work, ¿ok? Pero si lo quiero decir en negativo, entonces simplemente digo I do not work, ¿ok? Después, por ejemplo, digo Jack, tercera persona, Jack es he, Jack no es yo, sino una tercera persona, entonces digo Jack does not work. O yo puedo decir en afirmativo I work, Jack works. I do not work, Jack does not work. ¿Ok? Y si se ven ahí ya usamos el does, entonces ya no necesitamos poner la S. ¿Ok? Muy bien. Ahora digamos, eso lo podemos acortar, lo podemos hacer de una manera más pequeña. Por ejemplo, si yo digo I do not work, podemos hacer lo que llamamos contracciones. Y la contracción decimos, en lugar de do not, decimos don't. Y para does not, decimos doesn't. ¿Ok? Entonces, si yo digo I do not work, yo puedo decirlo también I don't work. Es lo mismo. Si yo digo Jack does not work, puedo también decir Jack doesn't work. Va a ser lo mismo, siempre. Si yo digo, por ejemplo, I do not eat chicken. ¿Ok? Yo no como pollo. I do not eat chicken. Yo puedo decirlo también y va a significar lo mismo sin ninguna alteración en el mensaje. Puedo decir I don't eat chicken. Si yo digo, por ejemplo, Elena does not drink coffee. Elena no toma café. Si yo digo Elena doesn't drink coffee, el mensaje sigue siendo igual. ¿Ok? Entonces, para do not usamos don't. Para does not usamos doesn't. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer la pregunta? También es súper sencillo. Por ejemplo, yo digo, Jack works. Ahora yo quiero saber si convertir eso a pregunta, ¿ok? Ahora usamos simplemente el do o el das. Ahora, si Jack es tercera persona, ¿qué vamos a usar? ¿Do o das? Pues usamos el das. Entonces yo hago la pregunta como dice aquí, ¿no? ¿Does Jack work? Por ejemplo, yo digo, you drink coffee. Tú tomas café. Ahora yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo es la segunda persona? ¿Qué usamos? ¿Do o das? Pues usamos el do. Entonces, simplemente para preguntar digo, ¿do you drink coffee? Por ejemplo. Muy bien, aquí tenemos la forma interrogativa. Se construye con do o das, ¿no? Más, por supuesto, el sujeto y el infinitivo. Por ejemplo, ¿do you work? ¿Trabajas? ¿Does he play? ¿Él juega? ¿Do they speak English? Ellos hablan inglés. ¿Ok? Entonces, para hacer el pequeño resumen, cuando trabajamos en presente simple para forma afirmativa, trabajamos con el verbo, ¿ok? Y le agreguemos la S para la tercera persona del singular, para he o she. I work, you work, he works, she works, ¿ok? They work, we work. Ahora, lo queremos hacer en la manera negativa. Lo único que trabajamos es, para la tercera persona del singular, usamos el does, ¿ok? Pero en negativo, does not es
doesn't. Muy bien, entonces decimos I don't work, she doesn't work. I don't drink milk, she doesn't drink coffee. Muy bien, ahora cuando queremos hacer una pregunta, lo único que tenemos que hacer es la oración como está, le agregamos el do o el does al principio. Por ejemplo, si yo digo afirmativo, he speaks English. Quiero hacerlo en pregunta, pues uso does he y ya no le agrego ese, speak English. Cuando trabajamos con el does, en tercera persona ya no tienes que agregarle la S al verbo. Muy bien, más abajo aquí tenemos unos usos que podemos dar. Por ejemplo, dice aquí, para hablar de acciones habituales, genéricas o que tienen algún lugar con cierta frecuencia. Por ejemplo, como se dijo, se hacen acciones, usamos el presente simple a acciones que no necesariamente estamos haciendo, pero que sí hacemos en algún momento. Por ejemplo, I drink coffee. Yo tomo café. Pero en este momento, como ven, yo no estoy tomando café. Pero sí lo hago. Si yo digo, she speaks Italian. Okay, yo digo, ella habla italiano. En este momento tal vez no lo está haciendo, pero sí, en algún momento lo hace, porque es una de sus capacidades. Muy bien. Aquí también tenemos, le podemos decir aquí, no se olviden, porque generalmente los adverbios de frecuencia se utilizan con el simple presente, como always, ¿no? Siempre, often, continuamente, ¿no? Algo que hacemos seguido. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? I always drink coffee. Yo siempre tomo café. Pero en ese momento no lo estoy haciendo. Pero sí todas las mañanas tomo. Yo puedo decir, she always watch TV. Ella siempre mira televisión. Muy bien, aquí por ejemplo también para expresar términos relacionados con horarios y citas. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos ahí donde dice we leave Paris on Monday at 9 a.m. and arrive in Rome at 11 a.m. Salimos de París a las 9 de la mañana y llegamos a Roma a las 11 de la mañana. Por ejemplo, podemos decir cuando un avión a qué hora se va el avión. The plane leaves, plane como es sería la tercera persona el singular para it, ¿no? Siendo una cosa. The plane leaves at 2 p.m. Siguiente ejemplo, the train arrives. ¿Okay? The new term starts. Cuando nos referimos a cosas, ¿okay? No se olviden el uso de it. Siempre el verbo va a agregarse una S. ¿Okay? Por ejemplo, la computadora muestra el programa. The computer shows, mostrar, shows the program. Entonces es una manera de que pueden trabajar así también. Muy bien, eso es para el presente simple. Ahora pasemos al presente continuo. Muy bien, empecemos con la forma. ¿Ok? Se empieza, número 1, usando el verbo to be, ¿ok? Más el verbo infinitivo, ¿no? Agregándole ing. ¿Ok? Y ahora el presente continuo, como se dijo hace un principio, se usa para las acciones que realizamos en el momento. ¿Ok? Por ejemplo, he is playing. ¿Ok? Él está jugando en este momento. They are reading. Ellos están leyendo en este momento. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si tenemos infinitivos que terminan con la letra E, ¿ok? Se quita esa vocal E y se le añade el ing. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el verbo, la acción write, W-R-I-T-E. Y cuando lo hacemos, cuando le agregamos el ing, ¿ok? Simplemente decimos writing, que es W-R-I-T-I-N-G. Eliminamos la letra N. ¿Ok? Por ejemplo, take, de tomar. T-A-K-E, take. ¿Ok? Cuando lo hacemos en infinitivo, ¿no? Taking,
¿Ok? Le agregamos. They are taking a taxi to the airport. Ellos van a coger un taxi para el aeropuerto. Asimismo, cuando queremos hacer una negación de algo, con el presente continuo es mucho más fácil. Simplemente decimos, le agregamos el not. ¿Ok? Al verbo to be le agregamos el not. Por ejemplo, I am drinking. Ese es el afirmativo. El negativo sería I am not drinking. Por ejemplo, he is driving. Él está manejando. La negación sería he is not driving. Si yo digo they are studying, ellos están estudiando, la negación sería they are not studying. ¿Ok? Ahora, como habíamos visto anteriormente con el simple, el presente simple, decíamos que el do con el not se hacía una contracción y formaba don't. El does con el not se hacía una contracción y formaba el doesn't. Lo mismo ocurre en el verbo to be para y solo para el uso de is y el uso de are. ¿Ok? Yo digo, I am not sleeping. ¿Ok? Yo no puedo hacer eso en una contracción. Simplemente digo, I am not sleeping. ¿Ok? El am y el not no se contraen. Pero el is y el not nos forman isn't. ¿Ok? Is not nos forma isn't. Are not nos forma aren't. ¿Ok? El are not nos va a formar aren't. No pronunciamos la E al final. No decimos aren't. Decimos aren't. Muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, I'm not working. Yo no trabajo. Acá existe otra contracción. Por ejemplo, en lugar de decir is not, dice he's. Hace una contracción con el he y el is y forma el he's not playing. O también decimos he isn't playing. Como ven, las dos oraciones parecen distintas, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Después, ahora cuando queremos hacer una pregunta, también es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pasar el verbo to be adelante. Por ejemplo, I am working. Estoy haciendo la pregunta. Estoy haciendo la afirmación. Quiero pasarle eso a pregunta. Solamente digo, am I working? Por ejemplo, you are watching TV. Quiero hacer la pregunta. Simplemente paso el are adelante. Are you watching TV? Por ejemplo, digo, he is eating lunch. Él está comiendo su almuerzo. He is eating lunch. Quiero hacerlo pregunta. Lo único que tengo que hacer es pasarlo el is adelante. Is he eating lunch? Nada más. Entonces, cuando queramos hacer una pregunta, el verbo to be am para el yo, para el I, is para el he, or she, or it, y el are para los plurales y para la segunda persona, ¿no? Are you, is he, pasan siempre adelante. ¿Ok? Además, también eso lo podemos complementar a las preguntas. Por ejemplo, si yo digo, ¿estás trabajando? ¿O qué estás haciendo? Simplemente agrego el what. What are you doing? ¿No? Ese es cuando le preguntamos a alguien qué está haciendo esto, ¿no? Y la respuesta, por ejemplo, aquí tenemos I'm playing. Muy bien. Esos son los mejores tips que pueden hacer ahora que empiecen a trabajar. Muy bien. Mucha suerte.